vida es un carnaval. Vale, pues bienvenidos a todos a La vida es un carnaval. Estamos en el episodio 13 y hoy nos acompaña Laura Rodríguez. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, pues muy ilusiona. Gracias por invitarme. La primera entrevista por Twitch. No, me hicieron otra en un programa de literatura muy chulo, se llama La Guerra Chimpancé. Ostras, no tenía idea. Sí, sí, así que esta es la segunda. Buah, impresionante. Entonces no estará tan nerviosa como yo lo estoy, seguramente. Bueno, Vale, para la gente que esté ahora mismo... Vale, voy a beber agua. Para la gente que esté ahora mismo en directo, quiero que sepáis que voy a mirar para allá porque Laura la tengo yo aquí, ¿vale? Por eso no voy a mirar directamente a pantalla. Es lo que ella también sabe ya. Entonces, bueno, Laura, voy a usar mi mítico cuaderno de preguntas, ¿vale? Lo usé en la primera entrevista que hice a Álvaro Leal, que es un chaval que también lee mucho, y especialmente historia, y te sigue durando el cuaderno, ya va por la mitad. Así que... ¿Qué pasa? La música. ¿Está puesta? Vale. Problemas técnicos, ustedes disculpen. cosas del directo. Pues la música está puesta, ¿eh? Solo que no se escucha. A ver, la voy a desactivar y activar de nuevo. No se oye. No, este la onda de sonido no va. No va la onda de sonido. No va. Está bugueado el Streamlabs, ¿vale, chavales? No pasa nada, seguimos. Entonces, Laura, te tengo aquí puesto 6 preguntitas. La primera de Ujú. ellas no es ni pregunta, ¿vale? Es simplemente preséntate, ¿no? Para muchos espectadores que ahora mismo no saben quién eres o a qué te dedicas, hazte una presentación rollo writing de inglés, para que te conozcan un poco, para saber qué has hecho, qué has estudiado. Vale. Bueno, pues yo me llamo Laura Rodríguez Díaz y estudio Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla. Lo que pasa es que este año estoy en Madrid, en la Complutense, con un acuerdo SICUE. Y también escribo poesía y llevo una revista de poesía con un compañero que se llama Alfredo Crespo, que también es filólogo, pero es filólogo árabe. Puedes decir el nombre de Y la revista, si quieres, por si ah, la quieres sí, publicitar. sí, la revista se llama Caracol Nocturno y podéis encontrarnos en redes y también hacemos una distribución física con el presupuesto que nos da el Aula de Cultura de Filología en la US. Y ya estamos preparando el segundo número, o sea, precisamente antes de este programa estaba enviando los correos a los autores para decirle qué poemas suyos hemos seleccionado. Así que nada, pues creo que eso sería una breve presentación. La verdad que sí, vamos, y muy movidita, ¿eh? Intentaremos leer por aquí, echarle un vistazo a vuestra revista, porque la verdad que Gracias. tampoco lo sabía. Sabiendo el público, bueno, lo que había escuchado, ir poniendo, si os parece, aquí tengo el chat, vale, Laura, por si veis miro para abajo, ir poniendo en el Vale, chat preguntas que os vayan surgiendo, si os interesa, y al final de la entrevista, pues vemos que, vamos, os leemos y se intenta responder. Entonces, Laura, has escrito un libro, así es. se llama San Lázaro, Ujú. ¿vale? ¿Nos podría hablar un poquito sobre el libro? Pues San Lázaro es un poemario que está publicado en la editorial Cántico, que también os invito a que le echéis un vistazo al catálogo porque tiene autores increíbles. Y bueno, el libro en sí surge cuando yo tengo que ir a un hospital de Sevilla que se llama justamente así, San Lázaro, y decido explorar la enfermedad y conectar esa exploración de la enfermedad con cómo se relaciona el cuerpo con la palabra y cómo se relaciona el cuerpo también con lo divino. Entonces lo que hago es jugar con el nombre del hospital y también con el hecho de que leyendo la Biblia descubrí que hay dos Lázaros. Yo siempre pensaba que había uno solamente porque, bueno, de hecho la figura de Lázaro está solapada, ¿no? En el El imaginario tipito popular. de Lázaro, levántate y anda, ¿no? Claro, ese es uno, está el Lázaro que resucita y luego está el Lázaro que es mendigo. Entonces yo desconocía que existían realmente dos personajes y quise como que en torno a esos dos personajes y el hospital, el ámbito hospitalario, pues crear un poemario. Guau, brutal. No mucha gente de nuestra edad escribe libros, ¿eh? La verdad que tiene mérito, muchísimo mérito.
Una de las preguntas era de qué trata el libro, que ya lo has dicho tú. Sí. Y de cuál fue tu fuente de inspiración a la hora de escribir ese libro o incluso para escribir poesía como tal, porque mm, la poesía tiene que ser complicado de redactarse, ¿no? Porque tampoco sé si hace también los análisis métricos, esto de medir el número de palabras. Ojo, muchísimas gracias a Enfirer, que se ha suscrito. A Enfirer, se ha suscrito en el canal. Te, de eso, ¿dónde encontraste esa fuente de inspiración y cómo de complicado es escribir poemas? Bueno, yo siempre que me presento digo que estudio filología porque creo que es algo crucial en lo que se refiere a presentarme también como escritora, en el sentido de que creo que para ser escritor realmente tienes que ser lector. Y lo que a mí me lleva a escribir es conversar con todos esos autores que he leído. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los autores que más me han influido, lo que más me gusta es la poesía hispanoamericana, especialmente Argentina y Perú. Y me encanta Alejandra Pizarnik, me encanta Blanca Varela, que es una autora peruana. Me gusta mucho también la vanguardia hispanoamericana, César Vallejo, Vicente Huidobro. Entonces creo que eso sería mi grandes referente. También la poesía española del siglo XX, Cernuda, me encanta el tratamiento del cuerpo. Creo que me influye mucho en la visión que tengo y en luego la tarea creadora que desarrollo. Y Lorca también. ¿Machado Risa también? A Machado no la... Machado, o sea, he leído a Machado, pero me parece como, me gusta, pero me parece una poesía más recta, más también con un matiz filosófico y lo que yo quería desarrollar en San Lázaro tiene menos que ver con ello, porque quería Mm, buscar algo más plástico, más rupturista también. claro. También es verdad que Machado habla mucho de paisajes, de tierra, ¿sabes? Sí. Bueno, y todo lo que el franquismo conllevó también, la guerra civil y demás. Pues bueno, em, la tercera pregunta, que creo que esta puede ser muy interesante y te puedes playar todo lo que tú quieras. ¿Qué obras literarias te han marcado más? Pues mira, Tú has esto leído un conecta también montón. con la pregunta anterior. Altazor de Vicente Huidobro me flipa porque lo que él quiere plantear en el poemario es que hay un viaje y ese viaje conlleva también la manera en la que él plasma que hay una progresión es a través del estilo y a través de la desestructuración del lenguaje. O sea, él lo que quiere hacer es reconfigurar el lenguaje, crear una nueva realidad a través del lenguaje. Entonces, todo ello me marca mucho porque San Lázaro también es un poemario muy metapoético. Al reflexionar sobre el cuerpo, al reflexionar sobre la materia de la palabra, pues se pregunta mucho por ella misma. Em, También me influyó Alejandra Pizarnik, también es una poeta muy, muy metapoética. Esa sí la conozco yo. Eh, y sobre todo me gusta mucho El árbol de Diana, es mi poemario favorito suyo, aunque he leído la poesía completa. Y, o sea, lo que yo creo que hace ella es ir encontrando, o sea, ella va buscando un estilo que finalmente encuentra en el árbol de Diana y cuando ya da con esa fórmula va como retorciendo esa estética que ya ha encontrado, ¿no? Y bueno, también libros así en concreto, Pedro Páramo, creo que es una novela, pero es muy poética. De hecho, una profesora que me dio clase en la universidad, mi profesora de poesía hispanoamericana, decía que Juan Rulfo pensaba que había escrito una novela, pero en realidad era un poema, ¿no? Y el tratamiento de la materia ahí también es súper fuerte y, en fin, no O sé sea, por lo que si... me cuentas, te gusta más el rollo verso, poema, antes de lo narrativo, ¿no? Y la prosa, ¿no? Sí, Sí. mi acercamiento a la literatura es principalmente poético. Y por eso desarrollo pues ese campo. Aunque no sé si en el futuro, ahora mismo sí que estoy en una etapa que estoy leyendo más novelas, porque por ejemplo aquí en Madrid he cursado literatura española actual y teníamos una lista de lecturas de las que podíamos elegir y la mayoría eran novelas y yo de las 5 lecturas que tenía que elegir elegí 4 novelas. Y noto que como que me estoy acercando más como lectora y que incluso me planteo algo ya también a nivel creativo. Así que a ver qué pasa en un futuro. Hombre, tú no se sabe, ¿no?
Ahora mismo te estás explayando pues, en un montón, o sea, por un mundo impresionante de revistas. También has tenido eso, una entrevista en Twitch. Te estás moviendo muy bien para el público que aparentemente es muy reducido en el mundo de la literatura. Digo, sí, es muy amplio, pero es verdad que no se fomenta mucho en las redes sociales. Se suele ver mucho de películas, videojuegos, pero es verdad que eso, que para ser un mundo aparentemente reducido, tú te estás moviendo muy bien y te estás ampliando un montón. Em, ¿Un libro clásico que más te haya marcado o que más recomendase? No tiene por qué ser prosa o verso, lo que tú Eh, quieras. Mira, un libro que me marcó mucho, que esto lo leí en el instituto, que además, bueno, tú y yo compartimos profesora de latín y griego, ¿no? Tuvimos a Reyes. A Reyes. Em, a mí me acuerdo que leímos un tomo que tenía 3 tragedias de Eurípides, que Ujú. eran, Ifigenia, Electra y Oreste. Y a mí es algo que me ha marcado muchísimo, y que de hecho hizo que yo en primer momento me matriculase en filología clásica. Que bueno, También. antes del directo bromeaba con Fran sobre, bueno, cuando me jubile terminaré en filología clásica, ¿no? Ahí está. Porque Póntelo, fue póntelo la de primera meta. carrera que empecé realmente. Y sí, la tragedia griega me ha marcado muchísimo, y de hecho una autora que estoy leyendo ahora y me encanta es Anne Carson, que ella es canadiense y es profesora de literatura griega. Y entonces le influye mucho la literatura griega, la literatura clásica en general también, y me gusta porque es muy rupturista, pero recoge toda la tradición a su vez. Entonces es como algo que me interesa mucho, como lectora y por tanto también como creadora. O sea, como que voy buscando también, mis lecturas están muy marcadas por lo que quiero crear. Entonces el descubrimiento de Anne Carson ha sido para mí Es verdad bastante importante. que la influencia clásica, ya sea la literaria o sea cual sea, se ha visto influenciada en todo tipo de arte hasta nuestro día realmente. O sea, ya en el barroco, en la época gótica y demás, ya había pintores, incluso arquitectos, que, que se inspiraban en Grecia, en las cosas clásicas. O sea, no es de extrañar Sí. que a día de hoy pues irán muchos escritores hablando sobre la antigua Grecia e inspirándose en esas musas, ¿no? Como decían los antiguos griegos. Es que la cuna de nuestra cultura, de la cultura occidental, a fin de cuentas, es el mundo clásico. Entonces, Totalmente. escapar a eso es totalmente imposible porque los códigos de la cultura clásica ya están totalmente asimilados por nosotros. Y quieras que no, vas a terminar viendo influencias clásicas en cualquier texto, Hasta en la religión, en el cristianismo totalmente. como tal, en todos lados. Pues te vamos a pasar, si no te importa, a la siguiente pregunta. Uh, ¿Libro de la infancia o de la adolescencia te más te haya Ujú. marcado que te haya dicho, guau, a partir de aquí sé que me gusta la Sí. lectura? Pues mira, yo de pequeña leía mucho, pero la verdad es que como cuando empecé el instituto terminé dejándolo un poco de lado. No encontraba mucha motivación lectora, pero un libro que me volvió a reenganchar y que ya hizo que nunca dejara de leer de continuo fue Los Juegos del Hambre. Anda, es un clásico para los jóvenes, Sí, sí, es un clásico totalmente, vamos. juvenil ya. Y yo, o sea, me parece muy importante reivindicar también una literatura, no sé si llamarlo popular o una literatura de masa. Creo que tiene su importancia porque hay mucha gente que de primeras no va a acceder a unos códigos mm, que necesitan de un estudio, de un bagaje. Entonces creo que también es importante fomentar entre los adolescentes, entre los niños, eh, pues eso, a lo mejor lecturas que no sean clásicas, porque luego pueden dar pie a la lectura de los clásicos y, y bueno, y que hay que desestigmatizar también en la edad adulta, no solo en la infancia, adolescencia, que podemos leer lo que queramos y que la frontera entre alta y baja cultura debería ir cada vez siendo más irreconocible, ¿no? Luego vamos a tirar por ahí, por el tema de la educación y la literatura, si se ha hecho bien o no. Pero vamos, yo por ejemplo, un libro que me marcó de chico, y simplemente porque me fue muy divertido y fácil de leer, que es lo que buscan los niños al fin y al cabo, era Fray Perito y su borrico.
En Ay, teoría era un sí, libro del barco de vapor. sí, Y la mayoría de esos libros eran brutales, o sea, eran magníficos. Sí, es verdad que al paso del tiempo dejé de leer porque me tomaba la lectura como una obligación. Y cuando a la persona le obligan a hacer este tipo de tareas, pues al fin y al cabo, pues no se disfruta igual, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en mi colegio tenían buenas intenciones, ojo, pero nos ponían unos libros terribles, terribles. Lo único que me gustó fue el asesinato del profesor de matemáticas y Caperucita en Manhattan, pero después nos pusieron unos libros muy feos, Laura, que era rollo El último hacker, El chamán leopardo, cosas así. Que la sí, intención de ponernos esos libros era te podían traer al autor y hablar sobre ello, cosa mm, que estaba muy guay, pero las lecturas esas no las veía mucho para nuestra edad y ya. hacían el efecto contrario. En vez de atraerte a la lectura, te alejamos de ella, ¿sabes? No Yo en sé ese si tú... sentido tuve suerte porque, por ejemplo, yo me acuerdo que nos estaban mandando en el colegio a leer cosas como Laura Gallego, ¿sabes? Que me parecen autoras muy atractivas de cara a la infancia o la primera adolescencia. Y a lo mejor una amiga de otro colegio me contaba, pues nosotros estamos leyendo El Lazarillo de Tormes, que me parece que es absurdo ponerle a un niño El Lazarillo de Tormes porque no lo va a entender. Y lo único que le va a crear es lo que tú dices, ¿no? Como cierto rechazo a la literatura, que lo vea como una obligación, que siempre digo que la literatura evidentemente es un esfuerzo y que todo lo que leemos no va a ser fácil, no va a ser agradable, porque si no solo nos quedaría una literatura de consumo y tampoco es eso, pero que también tiene una parte placentera la lectura, ¿no? Y que también hay que señalar eso. Claro, yo me acuerdo que Laura Rayero la leí yo durante la carrera, porque en mi colegio no se estudió. Y me lo recomendaron y dice, oye, léete estos libros, no sé cuántos. Yo estaba ya un poco así, no muy receptivo a la lectura. Y bueno, a ver, Ya, son libros juveniles. Al final me los fumé en un momento. En una semana me leí los 3 libros. Me dio una vicia buena y pocos libros consiguieron eso en mí, ¿eh? Entonces, sí es verdad que yo en ese sentido he tenido mala suerte, porque ojalá en la ESO me hubiesen puesto Laura Gallero con el Valle de los Lobos, ¿sabes? Y no, pues sí. y no las cosas que me pusieron, la verdad. Que me acuerdo También que es verdad mi... que no hay edad para empezar a leer, ¿no? Como que parece que el lector ideal es aquel que empezó a leer desde niño y nunca lo abandonó y no es así. Porque hay gente que son grandes lectores o grandes escritores y han empezado más tarde y no pasa nada. Claro, ahora te iba a tirar yo por ahí. Em, para una persona que quiera entrar en el mundo de la lectura y se haya Ujú. llevado este mal sabor de boca bueno, del colegio, instituto, demás, ¿qué le recomendarías para comenzar a leer? Mira, yo creo que esto es algo tan personal que lo que le diría es que se fuera a una librería independiente que tenga buena fama, que le hayan recomendado, que trabaje un equipo librero potente y que les pregunte a ellos, porque los libreros, de verdad, en Sevilla hay librerías que son geniales, como Caótica, la librería Palas, La Fuga, y los libreros son encantadores, tienen un fondo muy chulo y creo que ir allí y decirle, oye, mira, quiero empezar a leer con más frecuencia, me gusta este tipo de lectura o creo que me puede gustar, o mi personalidad es esta, que me recomienda y ellos seguro van a saber qué recomendarte. Vale, vale. Me acuerdo, no sé si una de las que tú has nombrado es esa, pues yo ya no me sé el nombre. Hay en Sevilla una tienda de libros de libros seminuevos y vale entre que cada libro son 2 euros. Entonces, es verdad que si uno quiere arriesgarse quizás y no gastarse mucho dinero por si le va a gustar o si no, pero eso puede Y ser una buena opción también. en Sevilla hay librerías de viejos súper chulas como La Botica, o sea, no La Botica, no, La Botica es nueva. ¿Y cómo se llama? Boteros. Boteros, la librería Botero que está en la calle Botero. Es muy guay. Y también, no sé, están casi todas por el centro. Los Terceros creo que también se llama, una que está cerca de Ponce de León. Es lo que tú dices, puedes encontrar libros muy baratos, además ediciones descatalogadas. Y es un buen plan también, ¿no? Darte un paseo por Sevilla y mirando.
Esas librerías que tienen tanto encanto a nivel Totalmente, visual. totalmente, Roller Calle y todo. A mí me gustó mucho la de la... A la Tautira en tres, ¿eh? En tres. Y como dice su nombre, es es un caos, pero a la vez es muy bonita. Es muy bonita y acogedora y tiene una variedad impresionante. La seminueva, este es muy antigua. Este hay libros de... Son del siglo XX del principio, a lo mejor. Del siglo XX y tú dices, hostia, este... Y eso, bueno, pues para los más interesados en la historia o en la lectura, pues puede ser muy interesante. Vamos a pasar a la siguiente preguntita, a ver qué tenemos por aquí. Mm, vale, una pregunta así un poco más friki. Vale, vamos a ver si tú tienes tu lado friki también. ¿Has leído alguna vez algún manga rollo Dragon Ball o algún cómic también? No, la verdad es que es algo que tengo pendiente. Me gustaría adentrarme en el mundo del cómic. Así que si tenéis alguna recomendación que hacerme yo, la Buah, aceptaré con mucho gusto y la seguiré. yo leo mucho Marvel, pero claro, Marvel hay tanta historia que uno siempre dice, ¿por dónde empiezo? Eso ya depende del superhéroe y de todo. Sí, es verdad que, ¿cómo se llamaba? En Argentina tenían un personaje caricaturesco, ¿no? Que era, este no recuerdo el nombre. Era una chavala que se quejaba de la sociedad. Ah, anda. Eso, Matilda. Eso. A mí Pues, Mafalda me gusta mucho. Sí, yo tengo la... Primero, esto fue que mi tía era súper friki de Mafalda y tenía como los tomitos pequeñitos que vendían y me los prestó, que los tenía súper viejos ya. Además, mis primos chicos, como son cómics en blanco y negro, los colorearon, o sea, un desastre. Y luego con el tiempo le devolví los tomos para que ella los guardara y me compré el tomo que reúne todos. Y la verdad es que sí, claro, no había pensado en Mafalda, pero sí, me gusta mucho. Mafalda es que es un clásico. Y después, para Navidad me acuerdo que le pillamos a mi madre unos libros que... Mi madre es muy fan de Antonio Machado, ¿vale? Pues compramos un cómic que incluía fotos reales también, que Ujú. relataba la historia de Antonio Machado. Ah, qué Y, chulo. y hay otros que son para Luis el Nuda y otros autores. Quizá alguno de esos que, ya aprovechando que a ti te gusta la poesía, pues te podría interesar también. Si quieres Qué empezar guay, por pues ahí. lo buscaré. Sí. Vale, Laura. En los colegios, ¿tú qué cambio harías para facilitar la lectura? Ya sé que antes hemos tenido una conversación similar, Ujú. pero si tú tuvieses que poner la mano en la educación, ¿qué cambiaría? Yo creo que en los colegios en sí, en la etapa primaria, em, propondría lectura que no fueran clásicos adaptados ni nada de eso, porque a fin de cuentas los clásicos se pueden leer en etapas posteriores de formación obligatoria. Y lo que intentaría era, o sea, lo que intentaría sería desarrollar un gusto en sí por la lectura, como reivindicar lo placentero de la lectura. Y también creo que sería muy guay abordar la literatura desde el plano creativo, porque creo que si tú a un niño le pones a hacer ejercicios creativos, le va a interesar mucho más la literatura que si lo planteas desde un punto de vista puramente memorístico o lo que sea. Entonces, a lo mejor hacer cadáveres exquisitos, que no sé si sabéis lo que son A ver, composiciones poéticas que lo hacían los dadaístas, y entonces consiste en que hay un grupo de personas y cada uno escribe un verso. Entonces, al final, esos versos se ordenan o no y generan un poema grupal. Entonces, juegos así que son divertidos, que apelan en sí a la creatividad, a tener un papel activo de la persona frente a la literatura, creo que serían bastante guay en primaria. Y en secundaria también, porque tú a un chaval de tercero de la ESO a lo mejor le pones a hacer algo así, también seguro que le entusiasma y le parece algo posiblemente, diferente a lo que ve en su día a día y tal. totalmente. Mi hermano mayor de chico tenía unos libros que eran como de rol, eran muy raros, que iban por dados y dependiendo del dado tú tenías que tomar unas decisiones u otras y te tenías que ir a ciertas páginas. Ujú, Entonces, eso que es, el hecho de interactuar con los libros puede venir bien. Y un clásico que se adaptaba mucho de chico, bueno, clásico entre comillas, porque en parte es muy reciente, es Platero y yo. Pero fíjate, ese libro sí me gusta. A ese le libro, a ese le salvo. Vale, pues vamos ya con la última pregunta y después leemos si has dicho algo interesante, porque a saber, en el chat.
Em, ¿Has leído algún libro fuera de Europa o América? En plan, rollo chino, por ejemplo, o japonés. Pues la verdad Eso, es por que ejemplo. El arte de la guerra, de un clásico, por ejemplo. creo que no. He pecado ahí de Ojo, occidentalismo. ¿eh? No, no, no pasa nada. Yo empecé a leerlo el año pasado, ¿eh? Tampoco. Sí. Sí, sí, Ah, pero es pues. algo de que soy consciente. Por ejemplo, en la literatura japonesa tengo amigos que saben muchísimo sobre literatura japonesa. Hay un poeta que es Juan Fernández Rivero, publicó Las hogueras azules en 2020 y es un libro que tiene mucha influencia del oriental y él siempre me ha recomendado lecturas orientales, así que con eso me tengo que poner. Y también tengo otro amigo que se llama Gabriel Bandoy, que también escribe, y él estudia literatura china y sabe muchísimo sobre ello y también me ha recomendado varios libros que tengo pendientes. Alguna está muy bien, alguna está muy bien. Yo me he leído en Ronreto 2, de eso, el arte de la guerra y otro que es del Tao, que es súper antiguo, creo que es el libro más antiguo chino. Y son muy fáciles de leer, están escritos rollo verso. Entonces, son rollo artículos. Entonces es muy fácil de leer y no sé, a lo mejor también te interesa explorar esos sitios nuevos. Qué guay, pues sí. Además que me lo recomendaron porque fui a un taller que hace la Universidad de Córdoba. Bueno, es un premio y los finalistas reciben un taller ahí en Córdoba. Y a mí, cuando yo fui allí, estaba explorando una poesía más breve, donde primaba la imagen. Entonces me recomendaron que leyera poesía japonesa, porque ellos sintetizan muy bien todas esas intenciones que yo tenía. Vale, vale, perfecto. Laura, si escuchas cosas raras, te está escuchando, ¿eh? Este tenor hace y se me escucha la tráquea. Y estos tres pues me están mirando y me están incomodando. Pero sí, te escucha No, plenamente. creo que no se escucha nada. Vale, mejor, me quedo tranquilo. Sí, algún día le da por ahí, a ver si cuando nos reencontremos hablamos también un poco de ese tipo de literatura. Pues sí, tengo que ir ahí en físico cuando esté en Sevilla. Ahí está, invita, creo que te lo he dicho detrás de cámara. Está eso, Sí. invitadísima a venir aquí en físico y a charlar con estos par de monos, por eso unos monos. La verdad. Voy a leer por lo harto el chat, a ver si alguien ha Vale. preguntado algo. ¿Ustedes habéis leído algo por el chat? Uno solo. Vale, ese es verdad. Yo, por ejemplo, Laura, me acuerdo que vi, o sea, nos mandaron a leer en primer bachillerato La Celestina, de Fernando de Ujú. Rojas. Libro que no me gustó nada, posiblemente fuese por la edad, por lo mismo. Pues me vi la película y tampoco me gustó nada. A lo mejor la veo ahora o la leo ahora y digo, pues me gusta. Pero que tengo tan fresco lo que vi. Orellana ha confirmado que fuma, chavales, ¿de qué estáis hablando? Vale, pues Laura, hay un montón de mensajes. Muy bien. Posiblemente hay algunos relacionados a la lectura, pero para buscarlo, vamos, para encontrarlo. Vamos, igualmente me alegro de que se haya participado tanto en el chat. Mm. Pero bueno, nada. No encuentro nada, Laura. Igualmente, vamos a finalizar por aquí, creo, porque que yo recuerde no tenemos más preguntitas. Creo que ha durado media hora la entrevista, creo que está muy bien. ¿Tú tienes una pregunta o qué? Pero que sea decente. O inocente, da igual, ya tiramos la casa por la ventana. Tips para la gente que... Eso os he preguntado. Sí. Ha llegado tarde. Es que mi otro compañero, que no lo has visto, ha entrado en mitad de la entrevista. O sea, es un personaje. Bueno, Pues nada, Laura. Muchísimas gracias por venir. Haber estado gracias a interesante. vosotros. Hace mucho tiempo que no hablaba de libros. Así que nada. Espero verte pronto por Sevilla cuando tú me digas. Ya sea para tomar unas copas o para venirte para acá. Igualmente. Pues venga, un saludo, Laura. Un saludo, adiós. Chao. Bueno, es que no os cansáis. Es que no os cansáis. No, no os dejáis al final. Así que al final los que estamos cansados somos nosotros. Es muy fácil. Estamos hartos de decirlo. Mira, a mi izquierda tienes uno y a mi derecha tienes otro. Son muchos vídeos nuestros. Si no, tienen las redes sociales en la descripción, como siempre. Así que ya sabes, déjanos vivir un poquito nada más. Y comer. Riquísimo.